La selva estaba tan silenciosa que hasta el zumbido de los insectos parecía distante. En lo alto del dosel, entre ramas enredadas y hojas enormes, una tropa de monos aulladores avanzaba comiendo frutos maduros, jugando, brincando, confiados en la protección de las copas. Entonces la sombra apareció. Una silueta gigantesca cruzó el cielo verde. Un par de alas inmensas se cerraron en un segundo. Un sonido seco de aire cortado se escuchó antes del grito. Era el águila arpía, la cazadora más temida de la selva. Sus garras, tan grandes como la mano de un hombre, se clavaron en la rama justo al lado de un monocito distraído. La madre del pequeño lanzó un alarido que quebró el silencio, y toda la tropa estalló en pánico. Ramas agitadas, frutos cayendo, cuerpos saltando de un lado a otro. El águila arpía volvió a remontar vuelo, girando en círculo sobre las copas como una sombra paciente. El monocito quedó colgando de una rama delgada, temblando, mientras miraba al cielo. Sabía, sin entender por qué, que esa no sería la última vez que esa mirada amarilla lo seguiría. La selva iba a presenciar una batalla que nadie olvidaría. Antes de seguir con esta historia increíble, si te gustan relatos reales y emocionantes de la vida salvaje, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te pierdes lo que viene después, porque de verdad no vas a creer cómo termina esto. Mucho antes de ese ataque, el águila arpía ya era una leyenda silenciosa en esa parte de la selva. Era una hembra adulta, enorme, con un penacho gris oscuro que se levantaba cuando se ponía en alerta, y unos ojos amarillos tan fríos como el acero. Su nido estaba construido en la parte más alta de una samauma gigantesca, a más de 30 metros del suelo. Desde ahí, la arpía dominaba todo. Veía el movimiento de los monos, de las perezosas, de los coatíes, de los guacamayos. Pero hacía semanas que había una cosa que le importaba más que cualquier presa: su cría. En el centro del nido, un polluelo cubierto de plumas blancas y grises la esperaba cada día. Cada vez que la arpía regresaba con una presa, el polluelo estiraba el cuello, piando con desesperación, como si el mundo se fuera a acabar si no comía en ese instante. No siempre había sido así. Antes, la arpía tenía compañero. Los dos cazaban juntos. Se alternaban para cuidar al polluelo. Pero un día se escucharon disparos a lo lejos, y él nunca volvió. La arpía no entendía el estruendo del arma, no entendía el olor a humo ni el metal caliente. Solo sabía que desde entonces cargaba sola con el peso de mantener con vida al pequeño. Mientras tanto, en las copas cercanas, la tropa de monos aulladores también vivía sus dramas. Entre ellos estaba una hembra adulta con cicatrices en el lomo y una mirada dura, la madre del monocito que casi fue atrapado. Había perdido una cría años atrás por culpa de otro depredador. Desde entonces no toleraba el mínimo error. Mantenía al pequeño cerca, le regañaba cuando se alejaba, lo jalaba de la cola cuando iba demasiado lejos. Los dos mundos, el de la cazadora y el de los perseguidos, se cruzaban todos los días, pero aquel encuentro lo cambiaría todo. La selva en esa región era casi como un techo cerrado. El sol apenas tocaba el suelo. Lo que brillaba era una mezcla de sombras verdes y doradas que danzaban sobre las hojas. Las ramas formaban puentes entre árbol y árbol, caminos invisibles que los monos conocían de memoria. El aire olía a tierra húmeda, a fruta madura, a hojas en descomposición. El rugido distante de un río marcaba el fondo de la escena, mientras bandadas de guacamayos cruzaban el cielo como pinceladas de rojo, azul y amarillo. Todo tenía un equilibrio frágil. Donde los monos encontraban frutos, los depredadores encontraban monos. Donde las perezosas dormían, las arpías cazaban. Donde los humanos cortaban árboles, los animales se apiñaban en espacios cada vez más pequeños. En los últimos meses, algunos gigantes de la selva habían caído. El tronco de una ceiba enorme estaba en el suelo, partido, con marcas de motosierra en la madera. Eso había obligado a muchas especies a cambiar de rutas, a compartir ramas, a competir por los mismos frutos. Por eso, la tropa de monos había empezado a pasar más seguido cerca del árbol de la arpía. Y por eso la arpía los observaba cada día con más atención. La selva parecía la misma de siempre, pero entre el hambre, la pérdida y el miedo, algo estaba a punto de romperse. Una madrugada especialmente calurosa, la arpía regresó al nido con las garras vacías. Había perseguido a una perezosa que se refugió en un árbol hueco. Intentó capturar un mono nocturno, pero este se escondió en la espesa enredadera. Todo le salió mal. Cuando llegó al nido, el polluelo piaba con una desesperación que le desgarró algo por dentro.
Abría el pico, intentaba levantarse, pero ya no tenía fuerzas ni para eso. La arpía miró a su alrededor. El horizonte verde, la selva infinita. Y sin embargo, no había comida suficiente. A la misma hora, la tropa de monos se movía en grupo, buscando un nuevo árbol frutal. Las reservas de su zona habitual se estaban agotando. La pérdida de árboles grandes había concentrado los recursos en menos lugares, y la competencia con otras tropas se había vuelto brutal. La madre del monocito veía con preocupación cómo las ramas estaban cada vez más peladas, cómo otros grupos de monos invadían su territorio. Fue en ese contexto de escasez cuando los dos mundos chocaron de frente. Esa mañana la tropa encontró un árbol cargado de frutos, dulces, jugosos, perfectos. Se lanzaron sobre ellos con hambre acumulada. Lo que no sabían era que a unos metros de ahí, en lo alto de otro gigante, la arpía los observaba atentamente. No era la primera vez que los veía. Sabía que entre ellos había jóvenes, lentos e inexpertos. Sabía que una sola presa grande podría alimentar a su polluelo por varios días. Pero también sabía que atacar una tropa entera era arriesgado. Muchos ojos, muchos gritos, muchas garras pequeñas pero listas para defenderse. El hambre, sin embargo, pesó más que el miedo. La arpía abrió las alas, sintió el viento bajo su cuerpo y se lanzó en picada. Lo que pasó después fue caos puro. La tropa explotó en gritos. El monocito se resbaló, la rama se quebró, la madre se lanzó sobre él para protegerlo. La arpía pasó tan cerca que el aire que empujó con sus alas los desequilibró. No capturó a nadie, pero dejó marcado en la memoria de todos que no iba a rendirse. Desde ese día la selva entera empezó a girar alrededor de esa guerra silenciosa. La arpía tenía un polluelo que se moría de hambre. Los monos tenían un pequeño que no aprendía a medir el peligro, y ambos lados estaban dispuestos a hacer lo imposible para que sus crías sobrevivieran. Los días siguientes se convirtieron en un juego mortal de estrategia. La arpía cambió su forma de cazar. Dejó de hacer ataques directos y empezó a observar. Aprendió los horarios de la tropa, las rutas favoritas, los árboles donde se detenían a descansar, las ramas más débiles. Esperaba horas y horas inmóvil, como una estatua con plumas, solo con los ojos recorriendo las copas. La tropa, por su parte, tampoco se quedó igual. El primer ataque había dejado secuelas. Los jóvenes ya no se aventuraban tan lejos. Los adultos se turnaban para vigilar el cielo. La madre del monocito no lo soltaba casi nunca. Pero el pequeño seguía siendo pequeño, curioso, impulsivo. Cada vez que veía un fruto más rojo o una flor distinta, quería ir primero. Y eso en la selva era casi una sentencia. En una ocasión, la arpía se lanzó cuando vio al monocito quedarse un poco atrás del grupo. Los adultos reaccionaron rápido, gritando todos al mismo tiempo, sacudiendo ramas, arrojando lo que encontraban. La arpía se desestabilizó y tuvo que abortar el ataque en el último segundo. En otra, la tropa se refugió en un árbol lleno de lianas, donde el dosel era tan denso que la arpía no podía abrir completamente las alas. La cazadora dio vueltas buscando un ángulo, pero terminó alejándose. Cada intento fallido costaba energía. Cada vuelo sin presa hacía que el polluelo en el nido se debilitara más. La madre del monocito, por otro lado, empezó a entender que esa no era una amenaza pasajera. Aullaba de madrugada, llamando al grupo a moverse temprano. Les enseñaba a cruzar rápido de un árbol a otro, a no quedarse en un mismo lugar por mucho tiempo. Aún así, por más que se esforzaran, el cielo seguía ahí arriba. Y en algún punto, tarde o temprano, la arpía tendría una oportunidad perfecta. La tensión llegó a su punto máximo en una tarde cargada de nubes oscuras. El aire estaba pesado y los truenos rodaban a lo lejos como tambores de guerra. La arpía llevaba 2 días sin conseguir una presa grande. El polluelo apenas emitía sonidos. Su respiración era un suspiro débil. Cada vez que la madre lo miraba, sentía algo parecido al dolor físico. No podía fallar otra vez. La tropa de monos, por su parte, también estaba agotada. Habían tenido que recorrer una distancia mayor en busca de comida. Los jóvenes estaban cansados, los adultos irritados, y el monocito, a pesar de todo, seguía buscando distraerse tirando hojas, jugando con insectos. Fue en ese momento de debilidad colectiva cuando todo empeoró. Un árbol viejo con el tronco hueco se partió con el peso del viento. El estruendo hizo que aves salieran en bandadas y que los monos se dispersaran, confundidos. La madre del monocito lo perdió de vista entre las ramas. Gritó su nombre, pero solo escuchó el rugido del trueno. Más arriba, la arpía vio algo que la dejó en alerta máxima. El monocito estaba solo, en una rama baja, intentando subir, resbalando con las patas temblorosas.
No había adultos cerca. No había más ojos vigilando el cielo. Era la oportunidad que ella había esperado durante días. El águila arpía se lanzó con una determinación fría, casi cruel. Cada aletazo la acercaba. Cada metro que se acortaba era un cálculo perfecto. Ángulo, velocidad, peso, impacto. La madre del monocito, desde otra rama, lo vio en el último segundo. Sus ojos se encontraron fugazmente. Los del pequeño, llenos de miedo. Los de ella, llenos de pánico. Y por encima de ambos, los ojos amarillos de la cazadora. El conflicto había llegado al punto donde solo uno parecía que iba a ganar. O la arpía salvaba a su polluelo, o la madre mono salvaba al suyo. La selva entera contuvo la respiración. El viento sopló con furia justo cuando la arpía extendió las garras para atrapar al monocito. Una ráfaga lateral la desvió apenas unos centímetros, lo suficiente para que solo rozara la rama. El monocito cayó, no hacia el suelo, pero sí a una maraña de lianas enredadas entre dos troncos. Quedó colgando, atrapado, chillando de terror. La arpía se posó en una rama firme, respirando agitada. Tenía al frente a la presa perfecta, debilitada, aislada, sin defensa. Podría lanzar otro ataque en segundos, pero algo llamó su atención. Debajo de la maraña de lianas, colgada de una rama gruesa, había una perezosa de 3 dedos, quieta, vulnerable, sin entender el caos sobre su cabeza. La arpía hizo un cálculo rápido, instintivo. Sabía que, si mataba al monocito, toda la tropa se volvería loca. La madre haría de su vida un infierno cada vez que la viera, gritándole, persiguiéndola, alertando a todos. Sabía también que el monocito era parte de un grupo que ya estaba al límite. Y por un instante que nadie en la selva habría imaginado, la cazadora dudó. La madre del monocito llegó por fin a la escena. Lo vio atrapado, vio a la arpía encima, vio la perezosa abajo. Sus ojos se llenaron de rabia. Sacudió las ramas, gritó, se interpuso como pudo, desafiando a un depredador contra el que no tenía ninguna oportunidad real. La arpía levantó el penacho, abrió las alas, se hizo aún más grande. Los truenos rugieron al fondo, y entonces, en vez de lanzarse sobre el monocito, el águila arpía se dejó caer hacia abajo, como un bloque de sombra, y se clavó sobre la perezosa. 1 segundo, 2 movimientos, una decisión que cambió todo. Con un esfuerzo enorme levantó a la perezosa en sus garras, aleteando para remontar, mientras el monocito seguía colgando, vivo, aturdido pero ileso. La madre del pequeño se quedó inmóvil sin entender. Había esperado lo peor. Había visto la muerte venir. Y sin embargo, la muerte había elegido otro camino. La arpía desapareció entre las copas, llevando la presa que alimentaría a su polluelo. La madre mono, con el corazón acelerado, rescató al pequeño de las lianas y lo abrazó con fuerza, temblando. Nadie en la tropa imaginaba que ese no sería el último encuentro entre ellos. Lo que iba a pasar después haría que la selva entera pareciera otra. La tormenta finalmente estalló esa noche. Relámpagos cortaban el cielo. Truenos sacudían los troncos y el viento golpeaba la selva como si quisiera arrancarla de raíz. En el nido de la arpía, la perezosa ya había sido convertida en alimento. El polluelo comió con una voracidad casi desesperada, como si supiera que le habían dado una segunda oportunidad. Su respiración se hizo más fuerte, sus movimientos más firmes. La madre lo cubrió con sus alas, protegiéndolo de la lluvia. Pero ni siquiera su fuerza fue suficiente contra la furia de la naturaleza. Un rayo cayó cerca, sacudiendo el árbol de la zamauma. Una rama enorme se partió y golpeó el borde del nido. El polluelo rodó hacia el borde. La arpía intentó sujetarlo, pero otra sacudida lo lanzó hacia afuera. El pequeño cayó, chocando contra ramas, rebotando, hasta quedar atrapado en un cruce de troncos y lianas a varios metros del suelo. No murió, pero estaba atrapado, mojado, aterrado, gritando con todas sus fuerzas. Al amanecer, la tormenta se había ido. La selva olía a tierra lavada, a hojas frescas, a renacer. La tropa de monos avanzaba, buscando un lugar seco para descansar. Fue el monocito, el mismo que había estado a punto de morir días antes, quien escuchó primero el sonido débil. Ese chillido distinto, roto. Se adelantó, curioso, hasta que lo vio. El polluelo de águila arpía, empapado, temblando, atrapado entre ramas, totalmente indefenso. La madre del monocito llegó detrás y se quedó paralizada. Reconoció al pequeño depredador. Reconoció el olor de las plumas, la forma del pico, la mirada asustada que a un joven ya cargaba algo de la dureza de su especie. Podía irse, podía ignorarlo.
Podía incluso empujar las ramas para que cayera al suelo y terminar con una amenaza para siempre, pero por alguna razón que ni ella entendió completamente no lo hizo. En cambio, lanzó un llamado a la tropa. Los otros monos llegaron, tensos, desconfiados. Algunos gritaron, otros se erizaron, listos para atacar. La madre del monocito se colocó entre ellos y el polluelo, como si lo estuviera defendiendo. Con movimientos cuidadosos empezaron a empujar las ramas hacia arriba, levantando el cuerpo del polluelo algunos centímetros. El pequeño aleteó, tratando de ayudarse. Desde lo alto, un grito desgarrador cortó el aire. La arpía madre había encontrado a su cría. Se posó en una rama cercana, el penacho erizado, las alas medio abiertas, preparada para atacar a cualquiera que se acercara demasiado. Pero lo que vio la confundió. Los monos no estaban lastimando a su hijo. Lo estaban levantando, lo estaban devolviendo a la rama. La madre del monocito levantó la vista. Por un instante eterno las dos se miraron. Una, con plumas empapadas y ojos amarillos llenos de desesperación. La otra, con el pelaje húmedo y los brazos sujetando al pequeño, con los ojos oscuros llenos de cansancio, y algo parecido a comprensión. Sin un sonido más, los monos empujaron al polluelo hasta que quedó en una posición más segura, donde la arpía pudiera alcanzarlo. Luego, la tropa se retiró, llevando al monocito con ellos, alejándose por las ramas. La arpía bajó, tomó a su cría con cuidado y lo llevó a un nuevo lugar para rehacer el nido. No atacó, no persiguió, solo los vio irse en silencio. Desde ese día la tropa y el águila siguieron compartiendo la misma selva. Las cacerías continuaron, porque la vida salvaje no se detiene por un momento de compasión. Pero algo cambió para siempre. Nunca más la arpía volvió a perseguir a ese monocito, ni a los que iban cerca de su madre. En la selva, nadie es bueno o malo en el sentido humano. El depredador no caza por crueldad. La presa no huye por falta de coraje. Cada uno lucha por lo mismo: seguir vivo un día más, proteger a los suyos, asegurar que sus crías tengan una oportunidad. La historia de esa águila arpía y esa tropa de monos no fue una fábula con final perfecto, donde todos se hacen amigos y dejan de cazar. La selva no funciona así, pero sí fue un recordatorio de algo poderoso. Incluso en los lugares más salvajes, donde la vida y la muerte parecen tan frías, hay momentos de elección. La arpía eligió por un instante no matar a un pequeño que podía haber sido su presa. La madre mono eligió, contra toda lógica, ayudar a salvar a la cría de su enemiga. No dejaron de ser lo que eran, pero mostraron que a veces el instinto de proteger puede cruzar fronteras invisibles. Y nosotros que miramos desde lejos podemos aprender algo. La naturaleza no es un cuento de héroes y villanos, es un espejo. Nos muestra que la compasión puede nacer incluso en los lugares donde menos la esperamos, y que la vida siempre busca una forma de seguir, aunque sea a través de decisiones que nadie habría imaginado. Si esta historia te llegó al corazón y te hizo ver la selva con otros ojos, te invito de verdad a apoyar este canal. Tu suscripción hace una diferencia enorme para que podamos seguir contando relatos emocionantes, basados en la vida real de los animales y en esos momentos únicos donde la naturaleza nos sorprende. Suscríbete ahora mismo al canal, activa la campanita y acompáñanos en las próximas historias que vienen, porque muchas de ellas tampoco las vas a creer. Y cuéntame aquí abajo en los comentarios, ¿de qué ciudad o país nos estás viendo? Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias y desde qué rincones del mundo la gente se emociona con la vida salvaje.